Compañía. Hace unos días entrevistamos en este espacio al doctor John Ackerman, integrante del Comité Técnico para la elección de las y los candidatos a ocupar los 4 puestos como consejeros electorales del INE. Se refirió particularmente al caso de Eunice Rendón, a quien le agradezco mucho la comunicación para tener el panorama completo y también para escuchar tu versión de cómo ha sido todo este proceso bastante polémico. Eunice, bienvenida y gracias. Hola Luisa, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la llamada. Al contrario, bienvenida siempre, Eunice. Pues decía yo que en este espacio en particular, y sé que en algunos otros, hubo señalamientos particulares a tu caso durante este proceso de evaluación. Y quisiera escuchar también tu opinión o tu versión a que se te vincule con integrantes de tu familia. Hablábamos tú y yo un poco fuera del aire y me decías que lo justo sería que se evaluara a las mujeres y a las personas con base en su propia carrera. Sí, pues efectivamente yo creo que, y me da un poco de risa leer ayer, no sé si entre risa y frustración increíble, leer ayer los mensajes del doctor Ackerman, que pone que es una violencia tremenda política contra Diana Talavera, que se le califique en base a los hombres que están en su entorno y no a sus capacidades y a su enorme trayectoria, como él menciona, cuando él de mí, no, ni en la entrevista, ni en ninguno de sus comentarios que ha hecho con respecto a mi persona ha hablado de mí. Todo lo que ha dicho el doctor Ackerman ha sido quién es mi familiar y que si soy prima de alguien. Entonces creo que eso es indecente, es inmoral y además es irrespetuoso, machista, reduccionista y discriminatorio, porque finalmente que a mí se me califique por mis aciertos, mis logros y mis errores, no por los de nadie más, que si un día se me va a considerar o no para un espacio en cualquier lado. Esto va más allá del espacio del Instituto Nacional Electoral. Espero que sea por lo que yo he hecho, no en base o en razón de los logros de alguien más. Al final del día, el doctor no tenía más que pues, prácticamente googlearme, ¿no? Para conocer un poco más de mí, porque afortunadamente mucho de lo que yo he hecho en mi trayectoria sí es visible y se puede corroborar hasta en redes. Pero imagínate que yo fuera alguien más desconocido, que nadie supiera sobre mí, que pudo haber pasado, pues me limitaría a ser la prima de alguien, ¿no? Y no solo él, o sea, él, sus familiares, sus amigos, su red, digamos, de vínculos ahí en el tema de redes sociales. Finalmente ese es el mensaje. Entonces creo que lo que me dejó muy claro todo lo sucedido con Ackerman es que todavía estamos en un país muy machista, en un país en el que hay que seguir luchando por la equidad realmente de género, porque se nos considere como seres pensantes y capaces de tener una carrera y una trayectoria, y no que porque no es la primera vez tampoco, creo que me pase, a muchas mujeres nos ha pasado, sí de la manera más terrible, ¿no? Porque nunca ni siquiera, o sea, al punto de no decir mi nombre en algunas ocasiones, ¿no? Sino como mencionarme como la prima de alguien. Creo que al menos en lo que yo puedo decir, a mí todo lo que yo he hecho en mi vida, los cargos que he tenido, los proyectos que he avanzado y lo que yo pues he logrado, todo me ha costado mucho, la verdad, yo al final no le debo nada a nadie que me haya hecho favores o algo por el estilo, de verdad, yo he trabajado desde muy joven, desde muy chica, en fin, muchas cosas que no tengo por qué aclarárselos al doctor, pero finalmente creo que cuando alguien va a hablar de otra persona es lo mínimo decente pues es buscar de esa persona y hablar de esa persona y no de sus familiares. Él hablaba mucho sobre el conflicto de interés, que además digo, él es abogado, creo, ¿no? Entonces debería revisar también en términos legales, no lo hay en ninguna parte del proceso. El consejero Murayama participaba para la elección, ¿no? Y tampoco significa que iba a haber un puesto de jerarquía en caso que yo hubiera llegado al consejo, ¿no? Y entonces ahí lo marca muy claro la ley de servidores públicos y de responsabilidades para los servidores públicos. Entonces, creo que lo que a mí no me parece y me ofende y me parece de verdad muy machista es eso, ¿no? Que no haya, él puede decir su opinión de lo que quiera, pero creo que a mí encuadrarme en un tema y en sus vetos que hizo en su propio partido, etcétera, ya después de haber hecho todo el escándalo que hizo, pues era a la prima de, ¿no? O sea, y me parece por demás machista y terrible. Como te digo, al final yo la motivación de estar ahí pues, es como si no tuviera cerebro y alguien me tiene que decir qué hacer y motivarme a aplicar. Yo todo lo que he hecho por mi propio pie, porque tengo esa convicción, porque tengo esos valores, porque tengo esos principios.
Y pues como muchos saben, a lo mejor muchos no lo saben, pero muchos saben, pues yo he trabajado desde hace mucho, no lo empecé ni cuando inició la convocatoria del INE, ni hace un año, ni desde hace mucho tiempo yo trabajo con poblaciones vulneradas, me ha tocado trabajar con migrantes, con jóvenes en situación de pandilla, mucha gente que está en prisiones, en fin, claro, como yo decía, ¿no? Finalmente con esas personas, que es por lo que yo finalmente apliqué al instituto, para darle visibilidad a los invisibles, para poder justamente que su voto valga, porque muchos se justifican diciendo que hay muchas personas de estos grupos vulnerados que no votan porque o tienen apatía o porque eso no es parte de la estadística, y finalmente lo que ha faltado, creo, son métodos, herramientas que conecten con esas personas y que les den ese acceso, ese derecho fundamental que es el voto, entre otros, y yo lo que doy comida es a defender los derechos fundamentales de esas personas. Desgraciadamente, pues muchas de esas personas, a diferencia del doctor Ackerman, pues no tienen Twitter, no tienen acceso a medios, no son esposos tampoco de nadie, en fin. Entonces, creo que pues descalificar a alguien en base a otra persona me parece inaudito, por decirlo menos, ¿no? O sea, cuando menos si vas a criticar a alguien, pues échale una búsqueda sobre su persona. Luego también empezó a decir algunas otras cosas sin ninguna prueba. En fin, realmente es doloroso, ¿no? Como persona que pase eso. Pero creo que lo que sí dejen claro y lo positivo de todo esto, pues es que tenemos un país todavía muy machista, en el que eso puede ser posible, en el que le den espacios en medios y todo para decir ese tipo de cosas a personas pues con esa visión tan limitada. Y tan incongruente, ¿no? Porque pues, te digo que al día de ayer él defendía eso cuando él es exactamente lo que hizo conmigo, lo que está criticando que se hizo con Diana, y creo que ahí también pues son las pruebas, ¿no? Yo invito a que vean la entrevista de las dos y que puedan ahí también entender qué es lo que pasó. Tienes mucha razón en que las críticas que se hacían al resto de las y los aspirantes eran por su propia trayectoria, porque estuvieron en un partido político, porque habían trabajado en alguna administración, pero no por sus relaciones familiares. Entonces nos aclaras dos cosas importantes. Uno, que eso no era un impedimento legal y que no había un conflicto de interés. Y dos, nos dejas una reflexión importante sobre que bienvenida a la crítica, pero mientras sea a nuestra propia trayectoria. Te agradezco mucho, Eunice, tu participación, que pongas con tanta claridad estas ideas, porque como dices, tu caso no es único y se repite sistemáticamente en nuestro país. Al revés, no hubiera sido igual la crítica, estoy convencida. Entonces, bueno, que se evalúe a las personas. Hasta dentro de su propia crítica pero es machista, ¿no? Hasta dentro de su propia crítica incorrecta, pues, del conflicto de interés y de que iba a influir el primo en mí, es machista, porque nunca puso otro escenario de que yo fuera a influir en alguien más, sino siempre tiene que ser la mujer la que está abajo, ¿no? De los hombres, y eso es lo que me parece, además de incorrecto legalmente, machista. No, es un argumento muy importante y como dices, que se critique, bienvenida, ¿no? Y sobre todo este tipo de procesos tan importantes, pero que sea por nuestros errores, por nuestros aciertos. Te agradezco mucho, Eunice, ya sabes que bienvenida siempre y ojalá mantengamos la comunicación. Se va a definir en cualquier momento este tema también. Sí, muchas gracias, Luisa. Gracias a ti, Eunice Rendón. Vamos. Hasta luego, buenas tardes. Vamos a la pausa. Estamos en espera de la llegada del avión presidencial. No se despegue. Regresamos en unos minutos.